Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Voces en Movimiento. Hoy nos acercaremos a la historia de Sebastián Coloma, un joven y talentoso cantautor de origen venezolano que ha encontrado en México un hogar y una fuente de inspiración. Su trayectoria migratoria es muy peculiar y está marcada por múltiples desafíos y, por supuesto, por mucha música. Así que ponte cómodo porque esta conversación promete una mirada profunda a la experiencia de migrar, emociones y también canciones. ¿Comenzamos? Como hemos mencionado en videos anteriores, la emigración no siempre se da como una elección. Para muchos, como mi invitado de hoy, comienza en la infancia y responde a decisiones familiares y circunstancias complejas en el país de origen. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será crecer con esa sensación de estar entre dos mundos o de no pertenecer exactamente a ningún lugar? ¿Qué significa dejar atrás el lugar natal en una etapa temprana de la vida? Nuestro invitado de esta semana nos compartió precisamente cómo estas experiencias han marcado su vida y su arte. En nuestra conversación, Sebastián cuenta cómo la situación de Venezuela marcó su camino desde la niñez. También conversamos sobre los desafíos de adaptarse a nuevas culturas y la sensación de desarraigo que a veces le acompaña. Pero también hablamos de gratitud por México, por las oportunidades que le ha abierto este país y por la posibilidad de transformar esas emociones en canciones. Su música no solo es un reflejo de su historia, sino que también conecta con quienes hemos vivido experiencias similares. Durante nuestra entrevista podrás disfrutar de un adelanto de Extranjero, la canción de Sebastián Coloma dedicada al tema de la emigración. En ese punto de la grabación tuvimos problemas con el audio, pero no te preocupes porque hacia el final de nuestra charla podrás escuchar la canción completa con una calidad de audio impecable. Además, te compartiremos las redes sociales donde encontrarás todo el catálogo musical de nuestro invitado de esta semana. Ahora te invito a quedarte para escuchar a Sebastián, sus canciones y todo lo que tiene para contarnos. Si este contenido te gusta, no te olvides de dejar tu like, tus reflexiones en los comentarios y suscríbete para que más personas se unan a la conversación. También recuerda que puedes leerme en mi bitácora de Substack Voces en Movimiento, donde cada semana publico textos que acompañan estos videos. Ahora sí, ¿listos para la conversación de hoy? ¿Me acompañas a verla? Hola Sebastián, bienvenido a Voces en Movimiento, un espacio que he creado para acercarme a las historias de quienes viven la experiencia de la emigración. Y hoy eres nuestro invitado especial, tú eres venezolano, resides actualmente en México, pero entre Venezuela y México hay una trayectoria ahí migratoria bien interesante sobre la que Sí. vamos a estar hablando, ¿verdad? Ujú. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Yerimis. De verdad que me encantó la invitación cuando pues me llegó y me platicaste de este proyecto, así que súper contento de pues estar acá y poder aportar un poquito de mi historia. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de esa trayectoria migratoria, de retos, desafíos, logros en este proceso, de canciones también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues como mencionas, creo que para bien y para mal mi trayectoria o mi vida ha sido muy ajetreada, creo que el cambio ha sido muy constante, pero todo lo que he vivido me ha traído hasta el punto en el que estoy ahora, entonces sí le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento a todas esas experiencias, por más que algunas de ellas en su momento fueron muy difíciles. Y también pues la habilidad de convertirlas en canción me ha ayudado a llevarlas. Pues ahí Que, vamos a llegar. que Vamos sé a que les falta. comenzar por el principio del viaje migratorio, ¿no? La salida de Venezuela. ¿En qué año sales de Venezuela y qué motiva esa primera emigración? Mi familia sale de Venezuela en el 2005. Yo tenía 11 años y pues salimos como parte de esta primera oleada de venezolanos que pues se ven forzados a migrar por la situación política que está atravesando el país.
Mi papá trabajaba para la empresa de petróleo de Venezuela, PDVSA. O sea, fue parte del paro político que sucedió entre el 2002 y el 2004. Una vez que pues esto termina, creo que mi familia se vio en una situación un poco complicada y precaria. Mamá tomó la oportunidad, bueno, la decisión, que no es fácil tomar esa decisión, Para nada. y le salió una oportunidad para migrar a Panamá. Yo era un niño, no tuve mucha opción ni elección al respecto. De hecho, fue gracioso porque recuerdo que me dijeron que era algo temporal, que no, solo un ratito, lo cual no era cierto, nunca fue cierto, pero pues estaban tratando de protegernos de esta experiencia traumática que es salir de tu país y de tu entorno. Pues fue así que iniciamos el trayecto en Panamá y una nueva vida. Es decir, las circunstancias los llevan a tomar el camino de la migración como familia. Bien lo dices, eras un niño, 11 años, y salen hacia Panamá. En ese momento, en esa decisión familiar, ¿cuáles eran las expectativas, Sebas? ¿Qué te comentaban? Pues me acuerdo que nos llevaron como un poco de la mano con la idea de como que, ay, o sea, qué bonito este otro país. Y yo ya tenía como cierta experiencia porque yo nací en Venezuela, mi hermana también nació en Venezuela, o sea, vivimos ahí toda nuestra infancia, pero mis papás los dos son peruanos y yo tuve la oportunidad cuando era pequeño de viajar varias veces a Perú, conocía, entendía que tenía familia en otros lugares del mundo, entonces como que ya quizá tenía desde pequeño una visión un poco más globalizada de la experiencia, ¿no? De lo que es posible. Pues cuando nos dicen nos vamos a Panamá, creo que yo en el momento no dimensioné tanto la permanencia o el cambio tan abrupto y radical. Fue creo que una vez estando allá, experimentando choques culturales y quizá creo que Panamá era un país muy chiquito en ese momento, en proceso de desarrollo y que no estaba acostumbrado a recibir gente migrante, por lo que creo que sí viví algunas experiencias algo curiosas para un niño de 11 años, pero yo me aferraba a la idea de que cuando era como de niño, de que íbamos a volver, de que en algún punto regresar a Venezuela, o sea, estaba en los planes y iba a ser algo pronto. Digamos que es como, no sé, yo lo relaciono, porque yo viví la experiencia de la migración ya en la adultez, pero lo relaciono en mi niñez con esas mudanzas que hicieron mis papás en algunos momentos. Y sí es muy duro para uno en la niñez procesar que te alejas de los amiguitos, de la escuela, del barrio, ¿no? Es difícil un poco ese proceso en la niñez, ¿no? Pensando en este tema de las mudanzas. Cuando hay cambio de país. Sí, claro, y es una época en la que, bueno, hay cierto alcance, o sea, te puedes mantener hasta cierto punto en contacto con tus amistades, pero pues no es lo mismo. Personas con las que creciste que todos los fines de semana y todos los días en el colegio los veías y después los fines de semana jugaban fútbol y eh, los papás de mis amigos eran los amigos de mis papás, entonces cuando ellos hacían fiesta era fiesta para todo el mundo. Y pasar de eso a quizá llegar a una sociedad en la que nos costó un poco más entrar y crear comunidad y ser parte, fue chocante, fue muy difícil. Y también uno pues no entiende, ¿no? O sea, creo que Ujú, en ese momento no entiendes que las razones, porque tampoco te las explican, pero aunque te las explicasen, creo que no entenderías. Yo entendí muchas cosas ya de mayor, que es una decisión que nadie toma a la ligera, ¿no? O sea, no ujú. es, nadie migra porque quiere o porque. Hay condiciones que orillan esa Sí, o sea, decisión. creo que el estado natural de las personas es querer la permanencia, ¿no? Y querer Ujú, asentarse y quedarse en su comunidad. Y cuando se ven forzados a abandonar esa comunidad, pues es un tema de fuerza mayor, o sea, casi siempre es una respuesta a una necesidad muy fuerte. ujú. Entonces, eso es algo que quizá de chiquito el proceso de la mudanza y la migración no lo dimensionaba, solamente veía como el impacto que tenía en mí y ya de mayor pude ver como que, wow, que en verdad esta era la situación que estábamos atravesando y no fue una decisión fácil. A eso iba, o sea, esto ocurre en tu niñez y estamos hablando de que es un proceso que es incluso confuso, que no alcanzas a entender del todo, pero ya en tu adultez también se convierte la inmigración en una decisión de vida, ¿no? Porque Ujú. después de Panamá sigue un proceso ahí interesante para ti. Cuéntame de eso. Llego a Panamá de 11 años, crezco, termino de pues, estudiar ahí, eventualmente después de años de mucha lucha y de finalmente como pues resignación a que el regreso esperado a Venezuela no iba a suceder.
me doy cuenta que pues me toca hacer comunidad y lo logro, pero también me salen oportunidades nuevas, o sea, una vez que estás acoplado, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y eso fue algo que también yo creo que buscaba porque se vuelve un poco más decisión propia, ¿no? O sea, es como apropiarse de la experiencia migratoria en vez de haber sido un poco víctima de ella. Entonces tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos un tiempo estudiando. Después estuve 6 meses también estudiando en París. Eventualmente, pues regreso a Panamá, ya con una visión creo que del mundo un poco distinta, también una visión del país. Panamá ha crecido mucho, estuve 6 años fuera y en esos tiempos el país que dejé, pero dejé a medias porque mi familia estaba ahí, o sea, tampoco fue una situación tan radical como lo fue la mudanza de Venezuela, pero había cambiado muchísimo. Entonces, creo que eso fue también una experiencia complementaria interesante Ujú, que impacta en la manera en que uno aborda la migración. Entonces ya estando en Panamá y habiendo vivido todas estas aventuras, teniendo como que esta idea de lo que es posible cuando uno emigra y las dificultades y las ventajas que te puede traer, me sale la oportunidad de venirme a México. Creo que fue algo curioso porque en México, bueno, yo no conocía a nadie, o sea, aquí en Guadalajara, donde estoy actualmente, no tenía ningún conocido, no tenía ningún como que amigo, familiar, o no, nunca había visitado la ciudad. Y de ujú, todas maneras me atrajo suficiente como para tomar la decisión de venir. Y cuando se lo comenté a alguna gente acá que quizá no ha tenido esa experiencia tan migratoria pues vivencia tan migratoria a lo largo de sus vidas, pensaban que yo estaba loco. Era como que, ¿qué? ¿Cómo es eso de que te viniste a una ciudad donde no conoces a nadie, donde nunca habías conocido? ¿Qué pasa si no te gusta? O sea, que les pareció una locura. Y para mí ujú. no fue tan loco, o sea, me lo cuestioné mucho tiempo después, fue como que, ah, bueno, sí, sí fue, no es lo normal, pero para mí sí lo era, porque eso es lo que ha sido toda mi vida. Exactamente, o sea, digamos que se sumó un poco a esta trayectoria. Se suma México, estás actualmente, resides aquí en México. Sé que entre una de las cosas que haces es la docencia universitaria, porque bueno, somos colegas, compartimos esa experiencia de la docencia universitaria, pero ¿qué más te ocupa? ¿Qué te trae finalmente que decides establecerte aquí? Sí, o sea, una de las razones por las cuales la oferta de venir a México en la docencia me atrajo fue porque ya yo estaba pensando en un nuevo destino y yo soy músico de profesión, soy productor musical, compositor, pues artista, tengo mi proyecto y viviendo en Panamá en ese momento, Panamá es un país en el cual tuve oportunidades preciosas de pues colaborar con gente que admiro muchísimo y creo que es un país que tiene una industria en crecimiento, como es muy joven, como muchas cosas están en crecimiento, pero me atraía la idea de mercados un poco más grandes. Entonces pensé como que, pues, ¿qué sucede o qué posibilidades existen si uno sale y va a México, donde hay industria fuerte, Colombia, España? Y tuve mucha fortuna de que, bueno, y fortuna y, pues también es algo que uno construye a lo largo de su vida, pero pues mi red de contactos que dejé en su momento cuando estuve en Nueva York me presentó esta oportunidad y dije, México es justamente, el mercado musical en Guadalajara es creciente. Es un país que tiene una historia larguísima con música y hay muchas cosas muy interesantes sucediendo y yo quiero ser parte de esto. También influye en mi decisión de venir, ¿no? Porque creo que si no tiene esos atractivos, yo no necesariamente hubiese tomado esa decisión tan a la ligera. No, creo que si me hubiese llegado la oportunidad de este mismo, o sea, un trabajo docente, pero en un país que no me ofrecía esas cosas no hubiese sido una decisión como que tan clara. Al contrario, creo que lo más probable es que hubiese habido una reticencia al respecto. Ok, significaba una oportunidad en la docencia universitaria, pero también en la música y en tu carrera como músico y productor musical. Es correcto. Sebas, en este tiempo, creo que llegaste por ahí de 2022, ¿verdad? Fue por Sí. ahí, ¿sí? Ujú. En este tiempo, ¿cómo te ha tratado México? ¿Cómo te has sentido aquí? Increíble. O sea, eso sí creo que es algo que yo tenía un poco de miedo al respecto, porque a pesar de, bueno, sí lo viví muchísimo y lo viví como niño y lo viví también como adulto en Panamá, un país en el que yo estaba muy integrado y de nuevo,
adoro, pero el flujo de migrantes y el exilio venezolano ha sido tan grande y tan marcado que pues obviamente ha recibido un cierto rechazo, un cierto temor por parte de algunas facciones del mundo. Lo veo, por ejemplo, con algunos familiares en Perú que tienen opiniones sobre la migración venezolana que a mí me parecen un poco injustas. O sea, al final uno sentirse que no pertenece o que te hagan sentir como que no perteneces es una de las cosas más difíciles que creo que a mí me ha tocado vivir y que además a cualquiera le puede tocar vivir. Pero en México, al contrario, o sea, fue muy bonito ser recibido en el trabajo y en el ambiente con esta emoción. Me acuerdo muy bien como en un concierto, cuando estaba terminando el set, de repente el público que me acababa de conocer, de nuevo, ustedes no son gente que ya me seguía o pues es un público Ujú. nuevo, pero me cantaron la canción de Sebas, hermano, ya eres mexicano. Oh. Y pues, o sea, ¿cómo no emocionarse con ese nivel de situación? O sea, yo sí sentí que al mexicano le parecía muy bonito que gente quisiera venir acá. Y era como que, claro, o sea, eres uno de los nuestros. O sea, no tengo que ganarme la mexicanidad, ¿no? Está el famoso dicho también de Chabela, que es como los mexicanos eh, tienen Nacemos donde se nos donde les da da. la gana, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces, justo como que tienen esta noción de como que mientras más seamos y todos somos, que bueno, ¿no? En la gran mayoría de la gente, obviamente entiendo que pues tampoco vamos a generalizar todo un país, pero al contrario, en muchas de mis experiencias migratorias, siento que sí había encontrado, no un rechazo, pero sí una mano extendida diciendo como que, ah, pues qué cool que estés acá, pero nosotros somos esto y tú eres otra cosa. No Ujú. como que tú eres, sino como que, pues bien, pero hasta ahí. Y no me di cuenta de lo duro que era eso hasta que realmente aquí en México me abrazaron a ese nivel y fue como que, ah, wow, o sea, esto pudo haber sido así de sencillo toda mi vida. Increíble. Desde los 11 Eh, años podría haber sido así, ¿no? sí, y pues de nuevo, o sea, son experiencias que uno entiende. A los niños en Panamá que no estaban acostumbrados, pues, escuchaban a un niño raro hablar con un acento extraño y decían, pues es que este no es de aquí, ¿sabes? Y lo veían como un tema de burla, pero no por malicia, sino porque pues es algo nuevo. Y al contrario, acá creo que sí, pues también cosas con el acento, cosas con costumbres, pero Ujú. siempre desde un lado de la curiosidad y eso me pareció muy bonito. Sí, y es algo ahí que comparto completamente contigo, porque incluso el acento se vuelve un motivo de festejo, ¿no? De Uf, qué bonito tu acento. Siento que esa calidez que hay en México, a esa calidez que hay se le hace poca justicia, porque realmente es un país muy cálido con los migrantes. Así lo he sentido yo y bueno, escuchándote veo que compartimos ese mismo punto de vista. sí, y digo, de nuevo, la experiencia pues nuestra también quizá no es la misma que la de todos los migrantes, porque no todos los migrantes vienen en las mismas Por condiciones y supuesto. hay pues privilegios de por medio que uno tiene en cómo se ve, en pues el Ujú, tono de su piel, en muchas cosas que quizá te abren esas puertas y no es justo que no estén abiertas para todo el mundo, pero es verdad que sí tienen esa, o bueno, por lo menos nuestra experiencia es esa, ¿no? Que ujú, es más abierta. No sé si te sucede con el tema del acento, que inmediatamente identifican que no eres mexicano o ujú. mexicana, pero después cuando tienen que adivinar de dónde eres, como que No, nunca es llegan. imposible. O sea, a mí me han dicho de todo y siempre el último país que Ujú, adivinan es Venezuela y me dicen algunas cosas como que pues no, nada que ver, ese acento sí. es muy diferente. Pero es curioso porque aquí lo identifican de una. O sea, yo digo dos palabras y me dicen, tú no eres mexicano, ¿de dónde eres? Y después voy a Panamá y digo 20 cosas y me dicen, ah, ya estás hablando medio mexicano. Pero yo como que no, porque en México no hablo así, No ¿sabes? habla Entonces, así. pues es interesante. Déjame te digo yo, ¿sabes cuál es la primera nacionalidad que me atribuyen? ¿Cuál? Venezolana. Ah, sí, Esa es la primera. mínimo. Esa siempre. Siempre es venezolana, luego colombiana y luego todas las demás. Y cuando digo el Caribe, no llegan nunca a Cuba. Entonces me pasa Fíjate, también eso. mira, interesante también, bueno, la perspectiva que tendrán de las personas, ¿no? O sea, Ujú, a mí lo primero que me adivinan casi siempre es el sur de Sudamérica, o sea, Argentina, Uruguay, Chile. ujú. Y yo, No. claro que no, o sea,
Y no, pues, porque no es, o sea, no, mi acento Ajá. no es así. Pero todo eso viene desde una calidez y un Sí, cariño y un afecto muy bonito que yo también he percibido. sí, es Y cuando curiosidad. le dices cuál es tu nacionalidad, yo siento que todavía es más bonita, más bonito el recibimiento, ¿no? Sí, o sea, nunca es como que, pensé que eras esta otra cosa, entonces por Mm, eso te estaba tratando bien. Ahora que ándale. sé que eres esta otra cosa, te voy a tratar mal. No, jamás. O sea, siempre se me dio como que, ok, eres esto, cool. Igual, pero quieres ser mexicano. Ajá. O cuándo te vas a nacionalizar. Y es como, ok, Exacto. quieres quieren que se acople, eso está cool. Que formes Es parte, te muy hacen cool. sentir parte. Y en bueno, este recorrido que hoy te tiene aquí en México y esa salida de alguna manera forzada, ¿no? De tu país de origen, circunstancias que los obligan a salir. 11 años, estás bien pequeñito. Actualmente, ¿cómo tú sientes que son esos vínculos con tus raíces, con Venezuela? ¿Cómo se llevan esos vínculos en la comida, en la música, en tu esencia? ¿Cómo está eso? Porque sales bien chiquito. Fíjate que creo que la edad en la que yo viví en Venezuela fue tan formativa que yo todavía siento una gran parte de mis orígenes de ahí. Y sobre todo en la comida, en las costumbres, en la música. Fue algo a lo que me aferré muy fuertemente hasta el día de hoy. Entonces, mi relación es compleja porque entiendo que el país del que me fui cuando yo era pequeño y las cosas que recuerdo ya no existen quizá o han cambiado, han evolucionado de una manera difícil de controlar y yo tampoco soy. Nunca fui, ni siquiera cuando nací, el venezolano promedio en el sentido de que pues ya yo tenía una experiencia internacional con el hecho de que mi familia fuese de Perú, o sea, mis papás no tomaban malta, no estaban acostumbrados a comer como diablito Ujú. y, y yo veía que mis amigos sí, eso era normal en sus casas y yo como que, pero ¿por qué nosotros no? Pero era por eso, ¿no? Pero bueno, cuando yo pienso como en mi raíz, en de dónde vengo, o sea, sí pienso en muchos lugares. Este conflicto creo que te dice como que eres de este lugar, sí, pero no, también eres de otros lugares cuando piensas que eres de tantos lugares, al final sientes que no eres de ninguno. Esa Sí. sensación, eso es bien interesante. En estas conversaciones siempre sale ese tema de esa sensación de no ser ni de aquí ni de allá en cierto punto ya de tu experiencia, que te lleva un poco a vivir desarraigos, nostalgias, duelos migratorios, como yo le llamo, porque también en este proceso se pierden cosas. ¿Tú cómo Sí. has vivido eso? Porque ya me hablaste un poquito de que sí sentiste en algunos lugares, aclaramos que no en México, no fue así, pero sí sentiste un poquito, tal vez estereotipos por no ser de ese país o cierta distancia. ¿Cómo se viven Pues estos procesos? es curioso, ok, mira, cuando soy pequeño y estoy en Venezuela, la verdad es que sí sentí pues el trato de eres venezolano, o sea, y por más que mi familia era peruana, o sea, habían pasado suficiente tiempo donde como que el acento lo tenían, entonces realmente nunca había cuestionado esta percepción de mi nacionalidad o de mis raíces. Cuando me mudo a Panamá, me doy cuenta muy rápido que hay esta distancia entre el panameño y el venezolano pues en ese caso yo, porque pues no habían otros venezolanos en esa época casi. Y era como que, bueno, pues o sea, tú eres venezolano y yo soy panameño. Y yo, ok, eso es cierto, es verídico. Ujú, Así que pasan los años y a medida que vamos acercándonos a la época 2008, 2009, ya llegando 2011, empiezan a llegar nuevos venezolanos. Ponte para alrededor del tiempo del 2010, 2011, ujú, ya la crisis en Venezuela se ha acentuado mucho más. Estamos a punto del suceso de cuando Chávez fallece, creo que en el 2013. Empiezan a llegar muchos más venezolanos a Panamá y eso me emociona. A mí me emociona mucho porque es como, de nuevo, la reconexión con tus raíces. Yo digo, ay, qué cool, son gente como yo, ¿no? Y entonces conozco a estas nuevas personas que acaban de salir de Panamá y me dicen, tú también eres venezolano, ok. ¿Cuándo te fuiste de Venezuela? Y yo les digo en el 2005, que eso fue en ese entonces 5 o 6 años. Y ellos acaban de llegar. Me ujú, dicen, no, chico, tú ya eres panameño. Y yo, así como que ya no eres venezolano, o sea, ya eres panameño, como que ya eres o más panameño que venezolano, también por la edad, y no creo que lo hayan dicho de mala manera, pero a mí eso me causaba conflicto porque yo tenía mucho.
contacto con el panameño y para el panameño yo no era panameño. Para el panameño yo era venezolano o era extranjero. Ni siquiera les importaba si era venezolano, Ujú, simplemente era extranjero. Y entonces esto es como que el primer indicio de crear este conflicto de decir, ok, para el panameño soy extranjero, soy venezolano. Para los venezolanos que están llegando, ya no soy venezolano o soy menos venezolano que ellos porque me fui hace más tiempo, porque mi familia no es de allá de toda la vida, porque X o Y motivo, ¿no? Fue como que esta primera instancia de yo como todavía adolescente empezar a darme cuenta que esto de la identidad es complejo porque de cierta manera te afecta cómo te perciben los demás o te hace cuestionar de algunas cosas. Se da entonces un par de años después que me mudo a Estados Unidos y Estados Unidos es peor porque allá eres latino. ¿Y qué es ser latino? De repente te presentan a una persona que es de Bolivia y te dicen, mira, es que Marcelo es de Bolivia y tú eres de Venezuela, hablen. Y tú como que, o sea, no tenemos nada en común, ujú, excepto que somos latino, o sea, pues ujú, que hablamos español quizá, pero ellos te reducen a esa experiencia donde te tratan de meter como en este sombrerito a toda tu identidad es igual a la de otras personas. Nunca me voy a olvidar cuando salió la película Coco, yo estaba en Estados Unidos y me encanta, es una película preciosa, súper ujú, bonita, me hizo llorar, me pareció linda y en algún momento hablando con alguien de allá, de Estados Unidos, me dicen, ah, bueno, es que tú eres latino y yo, ¿eso qué tiene que ver? Que bueno, pues la película es latina, ¿no? Entonces a ti te debe haber pegado más fuerte. Y yo, ajá, pero yo no soy mexicano, ¿sabes? Esas no son mis costumbres. Y no, yo como que, bueno, pero pues igual y sí, ¿no? Y yo es que, o ujú, sea, no lo entienden. Entonces te reducen a esto y te hacen cuestionarte aún más tu identidad. Y, y sí, pues, o sea, al final como que te das cuenta que todos estos lugares te marcan, todos crecen una parte de tu identidad, pero que es una lucha constante de entender, pues tu identidad es tuya y no tienes por qué elegir ni asignar porcentajes de qué tan venezolano soy o qué tan panameño soy o qué tan mexicano soy o qué tan peruano soy para complacer a alguien que tiene una percepción de lo que esa nacionalidad debería ser, ¿no? O sea, es un tema muy complejo y ujú. todas las personas somos muy complejos y tenemos vivencias muy complejas, pero está bien, o sea, yo me siento venezolano cuando estoy comiendo una arepa y cuando estoy, no sé, escuchando joropo, o sea, en Navidad cuando ponemos gaitas, me siento muy venezolano. Pero de repente, no sé, escucho a Rubén Blades también y me siento muy orgulloso de ser panameño, o veo panameños amigos triunfar y me siento muy orgulloso también. Y no sé, pues no siento que haya que elegir. Y ya seguramente también te sentirás muy contento con temas de México, ¿no? Porque también se han Claro, incorporado a ti. claro, claro. Y un país que me abrió las puertas y una ciudad que me ha acogido de la manera que me ha acogido. O sea, es imposible que no se gane mi cariño y que no se vuelva como también un tema identitario y pues protegerse, porque entonces tengo 3 años viviendo aquí en México y me ha pasado que regresas a Panamá, por ejemplo, y te sale una palabra mexicana, ¿no? Porque pues estás aquí, estás inmerso en el lenguaje y dicen, ah, es mexicano. Y yo como, ajá, ¿y qué tiene? Ajá. Normal, y está bien, ¿no? Es que Así. ahí yo creo, voy a otro punto que en este proceso de preparar esta conversación, encontraba en tus redes sociales, ciudadano del mundo, ¿no? Así te defines ya. Y creo que todas esas experiencias nos explican por qué, ¿no? Y por qué también no deben reducirse a una única cosa, ¿no? Sí, creo que ciudadano del mundo es un término que he encontrado pues por ahí y que me gustó mucho, conecté mucho con ese término porque justo, o sea, creo que rompe barreras entre lo que es la identidad y la posibilidad de poder dejar raíces y semillas en todos estos lugares. Y tengo mis pensamientos muy complejos y muy nostálgicos y hay momentos en los que extraño muchísimo o veo a gente que ha vivido toda su vida en un lugar y tienen muy clara su identidad y siento un poco de envidia, pero al final uno sacrifica a veces la permanencia por tener una visión diferente del mundo y eso es una decisión que de nuevo tampoco es fácil, pero que yo no tomaría de manera diferente si tuviese que hacerlo otra vez, por más que mi experiencia con la migración no fue voluntaria Ujú. al principio, o sea, sí le estoy muy agradecido por lo que me ha permitido vivir, por las personas que he podido conocer, por las culturas que he podido encontrar. Son procesos complejos
y respetables, creo yo, ¿no? Sí, y al final te das cuenta que es o sea, es la experiencia de más personas de las que crees. Todos al final venimos de algún lugar. Hay una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento, que me gusta muchísimo y que justo dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. ¿A quién le pertenece el lugar en el que estás realmente? Y Sebas, ya estábamos hablando de canciones, ¿no? Ya nos adentramos en esos terrenos que son tus terrenos, ¿no? Ujú. Y tienes una canción con la que yo conecto mucho, me gustó mucho desde la primera vez que la escuché, que se llama Extranjero y que habla un poquito, yo creo que resume un poquito esto que nos has estado contando, ¿no? Sobre tu experiencia. ¿Cuándo creas Extranjero? ¿En qué momento de esta trayectoria? ¿Y qué pasaba con esas emociones que te llevan a crear esta canción? Sí, Extranjero es una canción que yo compuse en dos partes. Uno fue en Panamá, perdón, aquí en México. Después de estar unos cuantos meses ya aquí, creo que escribí el primer verso y el coro, estando acá unos, no sé, 3 o 4 meses después de haber llegado. Y el segundo verso y el puente los terminé de escribir en el avión regresando a Panamá para unas vacaciones de Navidad, creo. O sea, era primera vez que regresaba desde que me había mudado a México y tenía mucho miedo, me acuerdo, porque era la primera vez que regresaba y pensaba como que, o sea, recordaba la experiencia de haber llegado a un país que un poco había seguido, o sea, como que nadie te espera. O No, sea, la vida sigue. Y regresar a un país y sentirse como que todo lo que era tuyo ya no es tuyo, porque siguió sin ti, es, era fuerte. Entonces, el primer verso y el primer coro hablan un poco de la experiencia de llegar a un nuevo país, ¿no? Y no reconocer todo. Ahora, yo lo hice desde un lugar de, de curiosidad o sí, como de gracioso un poco, quizá, como que era mi intención. Creo que no salió así, pero mi intención era como que fuese un poco gracioso. El coro dice, y no reconozco los nombres ni rostros, palabras ni risas, miradas con prisa. Estoy tan cansado, quizá lo he soñado, me vuelvo a la cama y nos vemos mañana. Y para mí era como que algo muy como que, "Ah, pues no, estoy confundido, pues no sé, me voy a dormir y mañana esperemos que sea mejor". Me pareció gracioso y después creo que se lo mostré a algunas personas de confianza y me preguntaron si estaba bien y yo, ¿cómo? Pero si y es como que no, o sea, estás describiendo depresión. Pero sí, el primer verso era un poco como que esta aproximación a sentirse nuevo en un lugar y un poco perdido, pues porque ¿y qué pasa si la gente se da cuenta que pues no perteneces? Y el segundo verso, es el que escribo cuando estoy regresando a Panamá, habla sobre quizá el miedo o eso que sientes cuando regresas a un lugar y ese lugar ya no es tuyo. Y mm, sentirse extranjero en un lugar que solía ser tuyo es una experiencia muy diferente a sentirse extranjero en un lugar nuevo. Porque en un lugar nuevo es lógico, es lo normal. En un lugar que solía ser tuyo puede doler hasta más. Pues la terminé de escribir y se la mostré a mi mamá. Yo siempre le muestro mis canciones. Creo que ella siempre ha sido una figura que me ha apoyado mucho en mi vida artística y que pues siempre me da como mucho aupe de como síguele, pues está bien, me gusta. Pero son palabras de aliento siempre. Entonces eso era un poco lo que estaba acostumbrado. Y cuando le muestro esta canción, por primera vez, como que ella tiene una reacción emocional y se pone a llorar. Bueno, fue difícil para mí haber hecho llorar a mi mamá con una de mis canciones, porque creo que pues entendió lo personal y el impacto que esta experiencia tuvo y quizás se sintió un poco responsable, no sé, o conectó pero también con esa emoción, ¿no? sí, lo que me dijo fue como que nosotros queríamos lo mejor para ustedes y pues Ujú. fue como, o sea, ninguna parte de esta canción está culpando esa experiencia, solo está como que quizá exponiendo lo que realmente, cómo se sintió, pero bueno, ahí sí también entendí que esa canción no era un tema ligero, como quizá en algún momento lo pensé, sino que realmente tenía algo de verdad emocional
Ujú. que yo necesitaba expresar. Vamos a profundizar en esa sensación que a mí también se me hace bien interesante, la de sentirse extranjero en un propio, en un lugar que ya reconocías, ¿no? Eso Ujú. también se vive con la emigración y Sí, es es fuerte, fuerte. ¿no? Esa Sí, sensación es mucho más fuerte que enfrentarse a un estereotipo por tu nacionalidad, en un lugar donde no te totalmente. conocen y no saben nada de ti, ¿no? Sí. Sí, es una experiencia totalmente diferente, es muy fuerte. Yo la he vivido varias veces. Me pasó cuando regresé a Venezuela después de haber migrado como chico y darme cuenta que nada era como lo recordaba. Me pasó en Panamá, me ha pasado cuando he regresado a Estados Unidos y pues las cosas son muy diferentes a como uno las recuerda y quizá ya es como que no, pues es que tú eras de aquí, pero te fuiste, entonces ya no eres de aquí. Es como, ok, pero uno dejó una parte de sí mismo ahí en ese lugar. Entonces, sí, es una experiencia, creo que tú la has vivido y cuando la has vivido se entiende mucho más fácil, pero si no la has vivido es difícil de explicar. Y todo eso está ahí de alguna manera resumido en extranjero, ¿no? Sí. Yo quiero que por favor tú nos interpretes un pedacito de esta rola que tiene tanto significado y es tan profunda, ¿no? Ujú. Para escucharla. Que después nos digas dónde podemos escuchar esta y otras canciones. Pues sí, aquí traje la guitarrita porque Muy dije, bien, Yarimis me va a pedir tocarla, así que claro. Como buen eh, trovador, siempre tiene que como andar con buen su trovador siempre hay que guitarra. traer la guitarra, uno nunca sabe cuándo te van a pedir amenizar la fiesta. Ándele. Pues bien, esta canción se llama Extranjero. Pueden escuchar la versión en estudio en Spotify, en Apple Music, en YouTube, si quieren, pues en su lugar preferido de escucha, como Sebastián Coloma, que es mi nombre artístico solista, pues dice así. Desperté en un extraño país, donde nadie se fía de mí porque sospechan que no soy de aquí. Y piensan que tengo algo que decir, desperté sin saber dónde estoy. Si ya es día o si no va a salir el sol, el cielo como tornasol. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Gracias, gracias. Eva. Qué increíble y creo que sí resume un poquito de todos estos obstáculos que se viven también, ¿no? Y de todas las emociones, las nostalgias, y los estereotipos, o sea, todo eso que hay también alrededor de la experiencia de emigrar, ¿no? Sí, y creo que viene, o sea, y la escribo desde un lugar de la ansiedad, o sea, como que realmente son miedos que uno tiene al estar en situaciones quizá un poco no familiares, y que es la experiencia de emigrar, ¿no? Es justo existir en un ambiente no familiar, lo cual es muy violento, es muy difícil, pero, pero esos miedos a veces no se materializan, a veces se sacan de proporción. O sea, recuerdo que pues escribí esos versos cuando estaba regresando a Panamá y mi experiencia en Panamá fue muy bonita. O sea, mucha gente que, que pues me recordaba de cuando estaba ahí, me decía, ay, que volviste, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Ven, o sea, al final del día lo bonito siempre se queda y siempre lo llevas contigo. Así es. Y si no, ahí están las canciones para sacar todas esas emociones como en Exacto. esta, ¿no? Sí, exacto. Oye, Sebas, y del otro lado de esta balanza, ¿no? Cuando se migra, también hay muchos logros. O sea, están todas estas emociones, ansiedades que nos pueden acompañar, pero hay logros. ¿Tú cómo has vivido eso? Los logros a partir de esta decisión de vida que tomó primero tu familia y luego tú también continuaste. Sí, definitivamente hay muchos logros. O sea, solo estar acá y creo que llegar a un punto en el cual uno convierte su ambiente en propio y crea un nuevo círculo de amistades y crea un nuevo círculo de gente de confianza, una comunidad donde ahora yo estoy viviendo un momento de mi vida en el cual me siento muy privilegiado porque tengo la oportunidad de ser docente en una universidad de altísima calidad, nutriendo pues, ¿no? La mente de alumnos que van a ser el futuro de la industria. Y también he tenido la oportunidad de, llegando sin conocer a nadie, llegando sin tener como pues ese colchón, poder tocar conciertos, sacar canciones,
que me reconozcan ha sido algo muy bonito. Y eso me ha pasado, creo que en todos los lugares a los que he ido, lo cual ha forjado en mí esta mentalidad de sí se puede, ¿no? Sabes, como que es difícil. Y no te voy a mentir, hubo momentos en mi mudanza a México y en mis 3 años acá en donde he mirado para atrás y he pensado, ¿qué hice? ¿Sabes? Quizá esto fue un poco más aventurero de lo que uno debería hacer. El hecho de haberlo vivido antes creo que también te permite dimensionarlo y saber que son olas que vienen y que van. La nostalgia es una ola que te choca y tienes que aguantar hasta que pasa y cuando pasa de repente tienes otra visión, otra perspectiva de las cosas. Y yo considero un logro, o sea, mi mayor logro realmente es mi nivel de adaptabilidad y el hecho de haber tenido la oportunidad de crear comunidad aquí en el ambiente en el que vivo y pues poder hacer alianza con personas como tú también, que Ujú. cuando nos conocimos, Yarimis y yo, aquí en el campus del TEC de Monterrey, donde enseñamos, y escuché su acento, dije, eh, Esa es de las mías. es de las mías. Me di cuenta porque no pronunciaba la S y yo tampoco pronuncio la S, entonces Ya fue sabes, como, por ahí ah, nos descubren. sí, nos descubren. Nos descubren. Así mismo es, Sebas. Entonces sí, pues eso creo que es lo más bonito que me ha tocado vivir, esta experiencia de migrante. Sebas, y ya mencionaste que pues tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de la docencia, de formar a nuevas generaciones, que es algo, es una gran responsabilidad. ¿Tus alumnos te preguntan sobre estos temas de la migración? ¿Les genera curiosidad? ¿Cómo ven eso? Sí, creo que el primer acercamiento viene de la curiosidad, como que, ¿de dónde es? ¿No? Y qué lo hizo venir acá, por qué eligió México, Ujú, y tienen esta misma actitud curiosa que creo que he visto muy reflejada en el mexicano promedio con el que me ha tocado interactuar. Pero, pues sí, o sea, la idea de la experiencia global siempre les parece muy interesante y eso es algo que yo también quizá no dimensioné cuando llegué y me di cuenta que lo que aporta esa experiencia global es mucho. Te preguntan cómo es la industria en diferentes lugares y tienes experiencia para responderles. ujú. Y te preguntan cómo funcionan las cosas o si se van un rato a Nueva York, qué pueden hacer y tú les dices, déjame, te paso el contacto de gente que conozco. Entonces sí es, creo que algo que de cierta manera me da un plus a la hora de ser docente, con lo que no contaba necesariamente cuando entré a este trabajo, pero que una vez que lo identificas, si lo sacas muy a relucir, es un punto único. Estoy seguro que a ti también te pasa Sí. que pues tu experiencia es única y lo que se puede aprender a partir de esa experiencia es invaluable. Sí, yo tengo también, ahí comparto también esa opinión y me ha pasado igual, pero sí creo que emigrar te enriquece como ser humano, con todo Ujú. lo bueno o malo que se pueda vivir en ese proceso, pero además enriquece al lugar al que llegas y la labor que realizas, ¿no? También. Entonces, ahí comparto al 100 esa opinión y ese mismo sentir. Me ha tocado también hablar con mis alumnos sobre eso. Y pues sí es bien interesante. Lo primero es que reconocen nuestras S, nuestra Ajá. falta de S. La falta de la S, sí. Exactamente. Sebas, y quiero cerrar con una pregunta, digamos que un ejercicio a futuro. ¿Tú dónde te ves? ¿Tú te ves regresando a Venezuela en un futuro de manera temporal o definitiva o ya se abrieron esos caminos como ciudadano del mundo y no hay vuelta atrás? Pues creo que la respuesta de Venezuela es complicada un poco por la situación que atraviesa todavía el país y lo que queda ahí para mí, o sea, realmente mi familia salió, la mayoría de las personas con las que todavía mantengo contacto también han salido. Entonces, por más que yo me siento muy venezolano y lo siento muy cercano y una parte de mí siempre va a querer volver, otra parte de mí entiende que quizá como que esa etapa de mi vida de residencia ahí fue bonita y ya pasó. Y nunca, o sea, si hay algo que la experiencia migratoria me ha enseñado es a nunca decir, como eso nunca va a volver a suceder o nunca voy a regresar o nunca la vida me va a llevar a esos rumbos
Pero por el momento la verdad es que estoy disfrutando mucho la estabilidad y la permanencia aquí en Guadalajara, aquí en México. Creo que también hay algo un poco pesado de empacar todo y volver a empezar de cero es difícil y se vuelve más difícil a medida que pasan los años. Yo por el momento, por el futuro cercano, me veo muy a gusto continuando mi vida aquí en México, en Guadalajara. Tengo todavía muchas cosas por vivir y descubrir acá. Si la vida me tira otra curva de volver a salir o volver a irme a algún lugar, ya sea regresar a alguno de los lugares donde ya viví o ir a un lugar nuevo, por lo menos tengo como la certeza de que puedo y de que lo he hecho antes y Ya el futuro dirá, ¿no? el futuro Porque dirá. cuando se da ese primer paso, ¿no? La primera emigración, ya la emigración es un proceso que te acompaña toda la vida, yo creo, ¿no? Es cierto. Entonces, pues ahí se sigue de alguna manera como ciudadano del mundo y donde te sientas bien, te sientas cómodo, te sientas seguro, pues ese es tu espacio. Muy bien, Sí. Sebas, muchísimas gracias por este tiempo de calidad, esta conversación tan amena, tan profunda. Y antes de irnos, quiero que repitas, por favor, dónde te podemos escuchar extranjero y otras de tus canciones, escuchar y ver también algunos videos. Ajá. Muchas gracias, Yarimis, no, en verdad, por la invitación. Desde que me lo platicaste, me encantó la idea y creo que hablar de esta experiencia también con alguien que la ha vivido es algo muy Ujú, bonito, porque cuando la contamos, creo que se hace un poco más ligera la carga y a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, si se relacionan con pues, estas experiencias, espero que hayan encontrado confort en la idea de que no están solos. ujú, Y un poco esa es la idea detrás de mi música, así que si quieren buscarla y seguir escuchándome, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales de streaming como Sebastián Coloma. Estoy en Spotify, Apple Music, YouTube, ahí tengo mis videos musicales, está extranjero, tengo otras ujú. canciones, van a estar saliendo nuevas canciones muy pronto también, Muy aquí continuamos, bien. no paramos, y me pueden encontrar en redes como Sebastián Coloma Oficial, estoy en Instagram y TikTok. Perfecto, Sebas. Muchísimas gracias. Ahí estaremos al pendiente de lo que sigue en tu carrera musical, por supuesto. Y estás invitadísimo aquí a Voces en Movimiento. Este espacio siempre está abierto para ti, para que vuelvas y nos cuentes en un futuro cómo ha seguido este recorrido por el mundo. ¿Te parece? Claro que sí, muchas gracias, Jerimis, qué bonita iniciativa, qué bonito, creo que este proyecto que estás Ujú. llevando realmente es admirable. Todo tu trabajo siempre ha sido muy admirable, entonces muy contento de poder haber venido aquí a compartir contigo. Gracias. Aquí tienes un espacio para hablar de todas esas emociones y todas esas experiencias que nos acompañan en la emigración. Nos vemos Ujú. entonces muy pronto, Sebas. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Desperté en un extraño país donde nadie se fía de mí porque sospechan que no soy de aquí y piensan que tengo algo que decir. Desperté sin saber dónde estoy, si ya es día o si no va a salir el sol, el cielo como tornasol. Las hojas no tienen color y no reconozco los nombres ni rostros, miradas ni risas, palabras con prisa. Estoy tan cansado, quizá lo he soñado. Me vuelvo a la cama, nos vemos mañana. Oh, 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 oh. Y un día después desperté en un extraño país donde nadie se acuerda de mí porque los días desde que partí borraron las huellas de mi vivir. Desperté en un extraño lugar que castiga a sus hijos por regresar. No tiene en dónde hospedar, los sueños que dan marcha atrás. Y no reconozco los nombres ni rostros, miradas ni risas, palabras con prisa. Estoy tan cansado, quizá lo he soñado. Me vuelvo a la cama, nos vemos mañana. Oh, 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 oh. Me vuelvo a la cama y nos vemos mañana. Oh, 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 oh. Y esa noche volví
a soñar con enterrar mis pies bajo la arena y mar, plantando mis raíces donde quiero estar, en un lugar que al fin se sienta como hogar. Desperté en una extraña ciudad que yo espero algún día me abrazará, por mientras empiezo a notar que extraña es la norma en todo lugar.